consulta. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues sí, comentarte que lleva México 26, 27 horas de bloqueo en la autopista México-Puebla, una arteria muy importante porque se llama México-Puebla, pero en realidad pues es la autopista que conecta a todo el sureste del país. Es decir, la gente que quiere ir a Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, forzosamente tiene que pasar por la autopista México-Puebla. Y se cumplen 26 horas debido a que a las 11 de la mañana de ayer martes, fue cuando inició el bloqueo. Empezó con 200 personas más o menos y se les han ido sumando. En la noche de ayer, aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, instalaron un plantón, pusieron una carpa y estaban dispuestos a quedarse. Permanecieron toda la noche y bueno, siguen ahí. A las 12 del día, quiero comentarte que se intentó retomar una mesa de negociación con los enviados de la Secretaría de Gobernación Federal. Es un conflicto meramente federal, pero la mesa no se llevó a cabo, no llegó a buen puerto. Los ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan, que es adelante de San Martín Texmelucan, contiguo al Estado de México, dijeron que no había condiciones, rompieron el diálogo y no se instaló la mesa de negociación. Entonces, estamos en un asunto completamente empantanado, en donde no se le ve fin ni para cuándo. En la mañana, el presidente López Obrador hizo mención a este bloqueo y desafortunadamente lo que dijo pues fue que se pueden quedar el tiempo que quieran, ¿no? Entonces, lo cual califico como grave porque pues a toda la gente nos deja sin ninguna salida, ¿no? Eso es lo que acontece actualmente, ¿no? Y los efectos colaterales de este bloqueo, pues los vemos en la ciudad de Puebla, en donde las 4 estaciones que hay de autobuses. Bueno, ahí está problema de internet. Eh, Problema de internet, ya sabe que siempre andamos con este tipo de cosas. Hola. Sí, adelante, Carlos, ya se volvió a escuchar. Gracias, Julio. Bueno, te comentaba que los efectos colaterales de esta situación se ven en la ciudad de Puebla, en donde las estaciones de autobuses pues reflejan muchísima gente, retrasos en los autobuses de 5 o 6 horas, y la autopista, la siglo XXI, que conecta Puebla a Morelos y también dirige hacia Acapulco, es la única salida que por el momento existe. Sin embargo, esta autopista inaugurada en la época de Moreno Valle es demasiado cara, ¿no? Es lo doble que hice por la México-Puebla. Entonces, hay pocas alternativas y mencionaba yo, no sé si se cortó, pero lo que dijo el presidente de la mañana es grave porque nos deja al país en un estado de indefensión en donde no se sabe qué va a ocurrir. No estamos ni para atrás ni para adelante y dijo él, se pueden quedar el tiempo que quieran. Ese es lo grave de la Claro. situación, ¿no? ¿Cuál es el origen de este conflicto, Carlos? ¿Qué es lo que demandan y qué tanta razón se ve que tengan en un sentido o en otro, Carlos? Sí, Julio, mira, el conflicto inició en 1958 por la expropiación de 36 hectáreas. En ese entonces, en el 58, el entonces gobierno priista les dio 2 millones de pesos únicamente por sus tierras a 397 ejidatarios. 2 millones de pesos. Obviamente, el ejido de Santa Rita Tlahuapan no quedó conforme, porque eran, como te digo, casi 400 ejidatarios. Emprendieron un juicio que ganaron y un juzgado les dio la razón. Y el juzgado decretó que el precio real eran 179 millones de pesos. Entonces, lo que el juzgado dijo fue, si ya se les dieron 2 millones, pues ahora les tienen que dar 177 millones de pesos más. Este pago se hizo ya en 2018. Quien es actualmente el secretario de Gobernación en Puebla, Javier Aquino Limón, en ese entonces, en 2018, era el delegado de Comunicaciones y Transportes. Entonces, él entregó el cheque al representante Gidal en 2018. Y aquí es donde viene el conflicto. Dieron el cheque al representante Gidal, pero esta persona, Carlos Sánchez Alpizar, no transfirió los recursos a todos los ejidatarios. Entonces se emprendió un nuevo juicio en contra de Carlos Sánchez Alpizar para que pagara el dinero. Entonces, se dice que de los 397 ejidatarios faltan 30 ejidatarios que no les tocó nada. Entonces, estos 30 serían los que estarían insistiendo y estarían bloqueando, pero es un conflicto entre los ejidatarios.
Sin embargo, pues la autoridad tanto local del estado de Puebla como federal, pues lo deja a como que se pongan de acuerdo, ¿no? Eso es lo grave de la situación. Te digo, apenas la semana pasada, porque ya se venía a venir esta serie de bloqueos, el gobierno federal publicó un decreto en el diario oficial de la federación en el que reafirmó que ya se les pagó 179 millones de pesos, como para decir, ya está pagado y se atendió la sentencia del juez, se les pagó y eso fue apenas la semana pasada. Sin embargo, bueno, pues no están conformes porque Carlos Sánchez Alpizar no pagó, no dispersó los recursos para todos los ejidatarios, y entonces a los que no les llegó, ahora lo que exigen es que Carlos Sánchez Alpizar lo metan a la cárcel, lo responda o les entregue el dinero, o que se les pague a esas 20, 30 familias que hacen falta por recibir su pago. Esa es la situación que acontece. Estamos viendo ahí, le pasé a tu equipo la imagen del diario oficial de la federación. Te digo, fue la semana pasada, porque se ha mantenido recurrente esta serie de bloqueos, una medida de presión, obviamente. Lo interesante ahora es que el bloqueo de Santa Rita Tlahuapan parece ser que se ha unido, se han entrelazado con ejidatarios de Tlaxcala y de Hidalgo, que también de manera recurrente han estado bloqueando el arco norte. Entonces, es este triángulo de San Martín Texmelucan, que si vienes de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, y quieres ir hacia Jalisco, hacia Michoacán, agarras arco norte y ya no entras a la ciudad. Pero entonces el arco norte está bloqueado. Si tienes que entrar a la ciudad, la carretera Puebla está bloqueada. Entonces, este triángulo no hay opción. La única opción que quedaría sería irte por Morelos. Entonces, pero bueno, te abres demasiado. Entonces, los ejidatarios están en comunicación, los de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, con los que exigen Arco Norte. Entonces, tienen verdaderamente ahorcada la situación. Cuando no son los del Arco Norte, que son Tlaxcala e Hidalgo, son los de Puebla. Pero en esta ocasión fue Puebla y ahora también se sumaron, el día de ayer se sumaron los del Arco Norte. Entonces, lo lamentable ¿Hay es que dos están bloqueos empantanados. entonces, Carlos? ¿Dos o El, tres? el, día, el día de ayer existió el bloqueo en Arco Norte, pero ellos se levantaron. Estuvieron apoyando, digamos, con un bloqueo en el Arco Norte en el transcurso de la tarde, pero se levantaron. El bloqueo que permaneció fue el de Santa Rita Tlahuapan en Puebla, el de la autopista México-Puebla. Ese bloqueo es pero es el importante, digamos, porque es el que entra a la Ciudad de México, ¿no? En el kilómetro 70, ya de Chalco estás a unos 20 minutos prácticamente de Chalco. Oye, Carlos, entonces este funcionario Aquino Limón entregó un cheque a un líder de los ejidatarios o campesinos, pero no lo entregó un cheque de caja o algún cheque que tuviese garantía de que no fuese utilizado fraudulentamente por el depositario. O sea, ese Completamente. es, Ajá. y ese personaje, porque he estado atento a lo que está sucediendo en este tema de Cuenca Libres Oriental, este mismo personaje fue el secretario de Gobernación, es el secretario de Gobernación en el gobierno saliente de Puebla, es la mano derecha del gobernador Salomón Céspedes, y a la vez ha sido nombrado para ser el secretario de Desarrollo Social en el próximo gobierno de Javier Armenta, también Híjole. de Morena, también de la 4T, es el Exacto, mismo. es el mismo actual secretario de Gobernación y quien el lunes fue nombrado por el gobernador electo Alejandro Armenta. Alejandro Armenta lo nombró, a Javier Aquino lo nombró, o anunció que va a ser su secretario de Bienestar. De bienestar. Entonces Javier Aquino va a permanecer en el siguiente gobierno de Alejandro Armenta. Javier Aquino Limón en 2018 fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Él entregó un cheque y de hecho en el periódico oficial viene el número de cheque y es de una cuenta de Bancomer y dio un cheque a los ejidatarios. Aquí está tu cheque. Hay una fotografía en los medios de Puebla en donde afuera de los juzgados está Aquino Limón entregando el cheque y se lo entrega a la autoridad ejidal Carlos Sánchez Alpizar y Guadalupe N., quien era la tesorera del comisariado ejidal. Entonces, Guadalupe N. hubo una denuncia en su contra por fraude, está detenida ella por fraude, pero Carlos Sánchez Alpizar no, nadie sabe dónde está Carlos Sánchez Alpizar, pero Javier Aquino, como bien lo refieres, Julio, es el secretario de Gobernación, es el que entregó el cheque. Yo consideraría que es el que debería estar ahí pues a la vanguardia de las negociaciones, y no, pero dejan al gobierno federal y es también él el que tiene que ver con los asuntos, como bien dices, de la Cuenca Libres Oriental, que en este caso está pegado a Veracruz, ¿no? Y es al final de cuentas es el encargado de la gobernabilidad del estado, ¿no?
Ujú. Vaya cosas, pues de repente muchos problemas y muchas circunstancias por allá, Carlos Rocha, de las cuales nos vamos enterando. ¿Y de qué extensión será el atorón de vehículos en este bloqueo en la autopista México-Puebla? ¿De qué? ¿10, 20 kilómetros o cuánto será? Más o menos es de 20 kilómetros. Ahorita estaba organizado con los reporteros porque hicimos cambio de turno. Estaba un reportero en la mañana, va de regreso, y ahorita para que se fuera el siguiente, pues estábamos poniendo de acuerdo cómo llegar, ¿no? Para acceder al lugar. Entonces, de San Martín Texmelucan uno puede llegar bien, pero de San Martín a Santa Rita Tlahuapan son aproximadamente 15 kilómetros la fila de vehículos parados en dirección a la Ciudad de México, aproximadamente 15 kilómetros. Hay coches que intentan meterse por terracería, cruzar a la carretera federal y regresarse, pero la federal también está bloqueada. Y después echarse de reversa todo, una fila de 15 kilómetros, en donde además hay mucho tráiler, pues es prácticamente imposible, ¿no? Hay varios testimonios de familias atrapadas. Las familias son las más preocupantes. Los traileros, como quiera, a veces traen ahí camarote y tal, pero sí hay familias literalmente atrapadas. Entonces, la fila de Santa Rita Tlahuapan, digamos, que está pegado ya a Río Frío, conectado, colindante al Estado de México, la fila está de Tlahuapan hacia San Martín Texmelucan, que son aproximadamente 15, 18 kilómetros, más o menos, Julio. Sí. Y te Carlos, digo, sí. la salida sería la carretera 21, Morelos, pero está sumamente cara, ¿no? Moreno Valle la dejó carísima, ¿no? Si para viajar de Puebla a la Ciudad de México vía Morelos son aproximadamente 300 pesos. Si vas por México-Puebla son 120, ¿no? Nos pregunta Lourdes Alonso, no sé si le podemos responder, Carlos, dice, Julio y Carlos, por favor, ¿me podrían informar si el bloqueo de la México-Puebla es en ambos sentidos? Vivo en Valle de Chalco y tomo la México-Puebla, voy saliendo de mi trabajo. ¿Qué le En ambos decimos? sentidos, confirmado, Julio, confirmado, sí, es en ambos sentidos. Está el bloque en ambos sentidos y en ambas carreteras, autopista y carretera federal, en ambos sentidos. Ahora sí que no hay ni para dónde hacerse. Si vive en Valle de Chalco, supongo es antes de la caseta para cruzar a Puebla, la caseta de Valle de Chalco. Yo creo que por ahí ya se empieza a ver las filas a la salida de México, pero sí confirmado en ambos sentidos. Bien, pues Carlos, gracias a reserva de lo que desees agregar sobre este tema. Estamos atentos a ver cómo va resolviéndose este asunto, Carlos. Gracias, Julio, gracias a ti por el enlace. No, comentarte que lo lamentable es que no se le ve fin, más por la declaración del presidente, como te mencionaba, que se quede el tiempo que quieran. No va a haber represión, pero tampoco hay diálogo. Entonces, a ver quién se cansa primero, eso es lo lamentable. Y el asunto es el daño colateral hacia las demás personas, las que están atrapadas ahí y las que están en las terminales de autobuses. Y ahora ya, yo insisto, la carretera hacia Morelos, que también ahora ya hay filas, porque es una carretera nada más de un solo carril. Entonces, es la opción que están tomando para llegar a México vía Morelos, pero es una autopista de un solo carril. Entonces, está ahorcada toda las salidas del sureste del país. Así es, Julio. Bueno, pues Carlos Rocha, muchas gracias. Saludos, saludos al diario digital e-Consulta y gracias a su subdirector Carlos Rocha. Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.